Bueno, al final es una... Al final van dos cosas. A lo que quiero que vayamos es un poco como la historia de cómo empezó todo esto, cuál es la finalidad, Ujú. por qué empezamos a trabajar juntos, cómo nos conocimos, etcétera. Y antes de eso, dejar claro que sí, o sea, es unos estudios de producción de lo que acabaste de mencionar, pero como como con cualquier otro tipo de profesión y como con cualquier otro tipo de cosas, yo siempre he considerado que hay que entender el mundo completo, porque el mundo completo afecta a lo que cada uno hace. Totalmente, La economía, la totalmente. sociedad, la cultura, todo afecta yo qué tipo de contenido hago, qué tipo de videos hago, qué tipo de documentales quiero crear, qué tipo de cosas quiero comunicar. Y eso también afecta el tipo de productos y cosas que salen de un desarrollador de tecnología o de un desarrollador de videojuegos o esto. Exactamente, exactamente. Eso es súper importante lo que acabas de decir. Las condiciones y todo lo que está pasando sociopolíticamente a nivel global afectan en cómo debes tomar las decisiones de cómo desarrollar X o Y proyecto, X o Y producto. En este momento, ¿para qué nos vamos a poner a hablar de pasado? Pero en este momento estamos viendo como mucho énfasis en nuevas tecnologías, en innovación. La gente está buscando incursionar en cosas nuevas. Se están empezando a ver inteligencias artificiales, metaversos, criptomonedas, un montón de vainas muy raras que en los últimos 10, 15 años nos habíamos quedado en lo mismo. Estábamos como a nivel tecnológico en un estancamiento muy... O sea, cuando llegamos a 2019, entramos a esa pandemia, todos nos dijimos, hey, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Yo qué estaba haciendo? Todos llegamos a esa pausa y estamos en un estancamiento y en un ritmo de vida muy extraño. Vino pandemia. Curiosamente se cruzó con el nacimiento de Proxvisual Ujú. y se empezaron a ver en esas necesidades que se empezaron a generar. Entonces lo que vos decís, necesitamos socializar, otros canales de socialización, hay muchos y la presencialidad nunca va a desaparecer. Eso es algo que la gente debe entender porque hay mucho miedo con la virtualidad. La gente cree que ya no va a existir la realidad, la gente ya no cree que va a haber una reunión, vamos a salir a tomarnos una cerveza, un jugo, un café, que todo es metaverso y realidad virtual y no es así. Ok, sí. No es así, es una extensión. Es como cuando nos dieron el celular, todo el mundo le dio miedo y en este momento nadie vive sin su celular. Así va a ser. Y no es que te haya quitado tus relaciones personales, tus amigos siguen siendo tus amigos, vos seguís yendo a hacer deporte, a hacer fútbol, a jugar tus deportes favoritos, pero tienes una herramienta tecnológica que te acompaña. Ahí es donde vamos a un tema que es muy bacano, que es el transhumanismo, que es llegar al punto en que adoptemos todas estas tecnologías a nivel biológico. Y para allá vamos, ya empezó Elon Musk con Neuralink, ya empezó, o sea, ya empezó el tema. Y la gente le da miedo, uy, qué miedo que nos pongan un chip, un localizador en el cerebro. Ya tenemos uno en la mano todo el día. Es verdad, es Entonces, verdad, ¿miedo de es verdad. qué? Bueno, yo para ser honesto, cuando nos conocimos el año pasado, yo la verdad em, estaba como, o era de las personas que tenían esa mentalidad. Yo no entendía muy bien cómo o para dónde iba todo esto, cómo funcionaba, ni cuál era el fin. Me daba pues mucho pánico toda la parte de lo que mencionaste, de la vida se va a volver diferente, vamos a perder como toda esa cercanía, como todo ese tipo de cosas que es la sociedad actualmente. Ujú. Y, y pues la verdad es que honestamente yo me puse a la tarea de entender todo mejor y aprender de estos temas fue empezando a trabajar con ustedes, empezando a conocer de los temas, empezando a saber cómo funciona todo, porque pues al principio yo era de los pocos que pensaba, o no de los pocos, de los muchos que piensa que un NFT era una imagen y ya, o, o que un metaverso era algo de, de que nos iba a desconectar completamente de la realidad en la que vivimos ahora. Y esa percepción me ha cambiado porque pues ahora mismo estamos montando una empresa que es una productora que hace de inteligencias artificiales, metaversos, Otra, videojuegos, producciones blockchain. audiovisuales y todo simplemente han sido herramientas que han hecho crecer y mejorar muchos de los procesos que yo tenía dentro de mi,
mi flujo de trabajo y que me estoy dando cuenta que mejora el flujo de trabajo de muchísimas otras empresas con las que hemos empezado a hablar y con las que hemos empezado a trabajar. Ay, qué pena, te hago un paréntesis porque estás diciendo algo valiosísimo y está muy en tendencia con el tema de la inteligencia artificial. La gente está viendo que la inteligencia artificial puede escribir código, puede escribir copies de Instagram, puede escribir redacciones de documentos completamente. Y la gente tiene miedo. Uh-huh. Pero es ese miedo y esa inseguridad humana, natural, intrínseca que tenemos todos por dentro de que alguien va a hacer algo mejor que nosotros, de que alguien es superior a nosotros. Y ese complejo de inferioridad que tenemos casi toda la humanidad gracias a este sistema que se estableció hace ciertas décadas, nos lleva a ese miedo, a que algo nuevo nos quite lo que ya tenemos, ese status quo, esa zona de confort. Pero resulta que uno de los líderes de tecnología de Microsoft le hacen esa misma pregunta, él es desarrollador de software, y él responde, ¿por qué? No, o sea, a mí me tienen produciendo el 80% más, soy 80% más eficiente porque ya no me gasto las 2 horas de carpintería escribiendo el código, sino que le digo a la inteligencia artificial, oye, escríbeme este código con estos parámetros, con estas funciones. Y ella lo hace, yo lo implemento, verifico que sí funciona y listo, me ahorré 2, 3 horas y mi hora vale $500. Entonces dime tú. Ya. O sea, y él es un alto ejecutivo en Microsoft. Ya. Sí, yo lo he descubierto de probarlo precisamente. El chat GPT, que es una de las cosas que está más de moda ahora para todo el mundo. Yo de cariño le digo la chata. Es mi muchacho, es mi asistente. De verdad es la mejor. Y yo también le cogí muchísimo cariño porque es verdad, a mí o sea, por pura curiosidad de las veces que hemos hablado, de las veces que habíamos estado trabajando en el tema, empecé a utilizarlo en mis cosas, empecé a pedirle, o sea, a ser muy específico en las cosas que le estaba pidiendo, no a preguntarle como si se le preguntaba a Google, sino intentar resolver la duda que tenía apoyándome en ella. Como hacer una pregunta y por ejemplo, decirle, necesito una idea para un podcast, de un nombre de un podcast, y que me devuelva unas opciones que son malísimas porque sería lo mismo que encontraría en Google, pero después decirle, ten en cuenta que la inspiración es esta, ten en cuenta esta referencia, ten en cuenta esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y ella me va devolviendo muchísima información. Me ha ayudado a a organizar preproducciones, me ha ayudado a hacer guiones, me ha ayudado a organizar el flujo de trabajo, y no siento que sea algo que le quitaría el puesto de trabajo a otra persona, sino que lo haría 78,000 veces más eficiente de lo que es cuando pierde ese tiempo que es pensar en todas esas cosas que son momentos que el cerebro humano no computa, que es como que se va y ella puede hacer todos esos razonamientos muy rápido. Voy a hacer un paréntesis rápido, pero voy a seguir con la idea que estás diciendo. El cerebro humano tiene un límite de velocidad de computación. Los computadores cada vez vamos más y ya que lleguemos a la computación cuántica, la velocidad y el poder de procesamiento va a superar el del cerebro humano. Nosotros nos vamos a apoyar con eso. Necesitamos apoyarnos con ella. Porque el cerebro humano tiene un límite. Sí. La única forma de ampliarlo es a través de evolución, que esos son milenios, mientras crece el cráneo, crece el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a lo que decís, ChatGPT, hablando en ese caso en específico, hay varias inteligencias artificiales. Personalmente estoy usando la de ChatGPT porque dentro de la compañía, utilizándolo muy a ejemplo, ejerzo varias funciones. Entonces, cuando estamos en la parte de videojuegos, ella conoce un Real Engine. Ella tiene toda la información de Internet cargada hasta el 2021. Entonces, lo que vos decís, uno tiene que hacer preguntas muy específicas. Porque al ella ser inteligente es que ella puede hacer conjeturas, pero ella no es adivina. Entonces, vos le hiciste una pregunta, me ideas para podcast. Ella no sabe vos de qué querés tu podcast, no sabe cómo lo querés abordar, no sabe qué temas querés tratar. Por eso uno debe ser específico. Va a salir un nuevo trabajo, se va a forjar un nuevo puesto de trabajo dentro de las compañías, que es alguien que les sepa pedir cosas a la inteligencia artificial. A mí me ha ayudado desde establecer todo el plan de negocio de la compañía, toda la proyección financiera, copies comerciales para publicaciones en Instagram y redes sociales y código de un Real Engine para videojuegos.
Ese es el rango que ha abarcado para mí y sé que he tocado solamente la superficie de ella. Hay gente que está haciendo otro tipo de locuras y eso nos puede ayudar mucho. Las empresas necesitan abordarles como una herramienta extra, como cuando Ujú, llegó Google y sacó sus documentos en línea y sí, todos podemos tocar los documentos en línea y todos tenemos acceso a esto. Hay que aprovechar la inteligencia artificial así. es verdad, es verdad, es verdad.